Bienvenidos a mi canal Metalway Álvarez. Hoy os quiero presentar el casco Trubia M38 o modelo Hazaña. No se puede hablar de este casco sin explicar un poco, al menos de forma breve, lo que fue la Guerra Civil Española, sus causas, sus consecuencias y la historia de este objeto histórico en sí. Así que nada, si me queréis acompañar será un placer. Adelante y dentro vídeo. 14 de abril de 1961. Se proclama en España la Segunda República. El rey Alfonso XIII abandona el país sin abdicar formalmente y se exilia en París. Éibar será la primera ciudad donde será alzada la nueva bandera tricolor. Tras la proclamación de la República toma poder el gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Este mismo año se crea también la nueva Constitución republicana y se adoptan los nuevos símbolos del Estado: bandera, moneda y himno. Los gobiernos se dividen en épocas e ideologías. El primer bienio social hazañista, entre 1931 y 1933, segundo bienio radical cedista 1934-1936 y Frente Popular 1936-1939. Los historiadores contemplan varios sucesos trágicos que serían la antesala de la futura guerra civil, entre otras el suceso de Casas Viejas en 1933 durante el gobierno hazañista entre el 10 y 12 de enero, donde se producen insurrecciones de los anarcosindicalistas. El suceso de Casas Viejas es duramente reprimido por la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, donde se incendian casas y se acaba con la vida de 26 personas. En 1934, durante el gobierno del bienio radical cedista, la CEDA retira su confianza al gobierno centrista de los radicales de Lerroux y exige participación. El presidente de la República, Alcalá Zamora, a pesar de los temores que inspiraba la doctrina de Gil Robles sobre el accidentalismo de las formas de gobierno, decide indicar a Lerroux que se incluyan 3 miembros de la CEDA en el gabinete. Este nombramiento no será aceptado por los partidos de izquierda, especialmente el Partido Socialista, que esperaba una convocatoria anticipada de las elecciones generales. Los socialistas, desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y la consiguiente ruptura con los republicanos, y especialmente tras el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933, abandonaron la vía parlamentaria para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la república parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo. Estalla con el tiempo la Revolución de octubre de 1934. En su mayoría se trataron de huelgas obreras, pero es en Asturias y comarcas mineras como el Bierzo-Laciana donde la CNT, más proclive a las alianzas obreras, se une con otros sindicatos como la UGT. Los mineros disponían de armas y dinamita y la revolución estaba bien organizada. Se proclama en Gijón la República Socialista Asturiana y se ataca a los puestos de la Guardia Civil, las iglesias, ayuntamientos, etc. Estando a los 3 días casi toda Asturias en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y La Vega, a los 10 días unos 30.000 trabajadores forman el Ejército Rojo Asturiano. El gobierno adopta una serie de medidas enérgicas ante la petición de Gil Robles y son enviadas tropas de regulares de África y militares al mando de nombres que resonarán en un futuro próximo: Juan Yagüe, Francisco Franco y Manuel Godez, futuros militares golpistas en 1936. En febrero de 1936 el Frente Popular gana las elecciones. También tuvieron que hacer frente a un aumento de la violencia política provocada por el partido fascista Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal, pero que tras el triunfo del Frente Popular recibe una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron las organizaciones de izquierda. El primer atentado importante que cometieron los falangistas es perpetrado el 12 de marzo de 1936 contra el diputado socialista y padre de la Constitución de 1931, Luis Jiménez de Asúa. La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido y detener el 14 de marzo a su máximo dirigente, José Antonio Primo de Rivera, pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. Los incidentes de mayor trascendencia se producen los días 14 y 15 de abril. El 14 de abril tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del 5º aniversario de la República. Junto a la tribuna principal estalla un artefacto y se produce a continuación varios disparos que causan la muerte de Anastasio de los Reyes, alférez de la Guardia Civil. Derechistas e izquierdistas se acusan mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró un entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron diputados como José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, además de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se producen disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de 6 muertos y de 3 heridos.
Una muchedumbre intenta linchar al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, al que se le acusa de efectuar los disparos. En la noche del domingo 12 de julio será asesinado en la calle Fuencarral de Madrid el teniente de la Guardia de Asalto instructor de las milicias socialistas José del Castillo Sáenz de Tejada, que se dirigía a su puesto de trabajo en el cuartel de Pontejos, probablemente por pistoleros de extrema derecha pertenecientes a la comunión tradicionalista. El teniente Castillo era muy conocido por su activismo izquierdista y se le atribuía la frase «Yo no tiro sobre el pueblo», tras haberse negado a participar en la represión de la Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría 1 año de cárcel. Como represalia, los compañeros policías de guardia de asalto del teniente del Castillo, dirigidos por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, secuestran en su propio domicilio y asesinan en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, líder de los monárquicos alfonsinos. El asesinato del teniente José del Castillo como el de Calvo Sotelo encienden ya la mecha final o la excusa perfecta que serviría para planificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Desde finales de abril es el general Emilio Mola Vidal quien tomó la dirección de la trama golpista, desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona. Adoptando el nombre en clave del director, este continuó con el proyecto de constituir una junta militar presidida por el general Sanjurjo y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o instrucciones reservadas en la que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. La primera de las 5 instrucciones la dictó el 25 de mayo y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión. El objetivo de la conspiración militar era sublevarse y establecer un gobierno estando a la cabeza el general Sanjurjo, exiliado en Portugal en 1932 debido al fracaso de su golpe militar fallido denominado la Sanjurjada. Emilio Mola es consciente que no cuenta con los apoyos necesarios y suma al golpe las fuerzas de Falange y requetés carlistas. El 17 de julio de 1936 se sublevan las guarniciones de África. Este golpe fracasa en no lograr controlar las zonas como Barcelona o Madrid, y de este modo no consiguen derrocar al gobierno central en una única fase. De esta manera comienza la Guerra Civil Española. En Madrid, guardias civiles y milicias asaltan el cuartel de la montaña sublevado y reducen la escasa resistencia que en él se encontraba. En Barcelona, el apoyo de la oficialidad militar y la lealtad del teniente de la Guardia Civil, Antonio Escobar Huerta, hacen que el plan fracase como en Madrid. Asturias será controlada en su gran parte por las milicias republicanas, a excepción de la ciudad de Oviedo, donde el general Aranda se atrinchera con la guarnición militar. En el Bierzo, milicias harán frente a la Guardia Civil, librándose diversos enfrentamientos callejeros, hasta que, debilitados y con el avance de las columnas gallegas, deciden a través del actual Comarcal 631 unirse al Frente Republicano en suelo asturiano, estableciendo una defensa en el puerto de Somiedo, no sin antes volar diversos puentes de carretera y ferroviarios. El 20 de julio de 1936, el general Sanjurjo muere en un accidente de aviación y se decide así crear, por parte del bando sublevado, la Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas. La dirección militar recaerá sobre el general Mola y el general Franco. Por su parte, el mando republicano contará con las milicias y cierta parte del ejército que se mantiene fiel al gobierno central, así como el apoyo de las brigadas internacionales, el envío de armas por parte del gobierno mexicano o la Unión Soviética, que envió tanques y armamento no a cambio de nada. Por el lado del bando sublevado, a pesar de la firma del Tratado de No Intervención por parte de los países europeos, contarán con el apoyo militar y político de la Italia fascista, que envía las tropas del CTV, la Alemania nazi, que les auxiliará con la Legión Cóndor, el Ejército de África y Portugal, así como el apoyo total de la Iglesia Católica diplomáticamente. Tras diversos enfrentamientos sangrientos donde destacan batallas como el Jarama, Madrid, Belchite, Guadalajara, la ofensiva de Teruel y por último a finales de la guerra la ofensiva del Ebro, con la cual Juan Negrín pretendía alargar la contienda hasta el inicio de lo que sería una inminente guerra mundial, el 1 de abril de 1939 el bando sublevado pronuncia el último parte oficial de guerra, una guerra que deja tras de sí unos 500.000 muertos, 120.000 en retaguardia y una larga dictadura militar por parte del general Franco, que fallece el 20 de noviembre de 1975. Tras el fin de la guerra, el gobierno franquista enviará voluntarios denominados División Azul a combatir junto a la Alemania nazi en el territorio soviético. Los republicanos en el exilio se unirán a la División Leclerc, que entrará triunfante en París escoltando al general de Gaulle. Algunos serían deportados a los campos de concentración alemanes como Mauthausen, otros encarcelados y represaliados, donde destaca a inicios de la contienda el asesinato del poeta Federico García Lorca. Una resistencia guerrillera continuará durante años en las montañas, como fue el caso del guerrillero berciano Manuel Girón, alias el León de Salas. Muchos morirán en el exilio sin volver nunca a España. La historia es algo hermoso de lo que aprender, para que sus hechos jamás sean repetidos.
presenta al fin el casco Trubia modelo 38 Eibar o Azaña. ¿Por qué Trubia? Porque principalmente fueron fabricados en la fábrica de armas de Trubia en Asturias, donde se fabricaron, aparte de cascos, también piezas de artillería, municiones y blindados que participaron en la contienda. Antecesor a este estaba el modelo 26. El modelo 26 era un casco con un ala más amplia que fue creado en 1930 y fabricado más en masa en 1931, donde se crearon al menos unas 20.000 unidades, con la finalidad de dotar al ejército de una nueva uniformidad y también de un armamento y protección ya apropiados para lo que se pudiera venir en un futuro. El modelo 26 y el modelo 38, que es este, fueron utilizados por ambos bandos en la contienda de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, en el bando republicano, como existían muchas milicias, muchos se dedicaban pues a pintarlo con los emblemas de sus milicias, etc. Aún se utilizó luego tiempo después, durante la época de la dictadura franquista, donde en 1941 se instala esta trabilla frontal con el fin de colocar las insignias militares del cuerpo al que se perteneciera. Tiene un remache en la cúpula, carece de aireación, la ala, como dije, es corta comparada con el otro, y el interior pues es de cuero y con unos correajes que irían pues eso, a la barbilla, muy básico y muy simple. Se cree incluso que este tipo de casco, por su ligereza, fue creado más bien para la guardia de asalto, por tener es un acero muy fino y bueno, que serviría pues para movimientos levantinos, etc. Tiempo más adelante el ejército español, durante, como dije, la dictadura franquista, adapta el modelo Z4279, que es un casco pero que muy similar al alemán típico que todos conocemos. Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nada, decir que bueno, esto es le tengo mucho aprecio porque para empezar fue el primer objeto histórico que pude tener con 16 años aproximadamente. Lo compré por eBay, os lo podéis hacer con uno de ellos por posiblemente menos de 50 euros en internet, porque al parecer, bueno, debió de haber algún excedente en el ejército en aquella época y sobraron pues un montón de ellos. Y bueno, espero que, como dije, os haya gustado, le deis al like, os suscribáis y hasta la próxima. Chao, chao.